Cosas dulces para hacer. Cosas Dulces, un programa de obsesiones. Cosas dulces para hacer. Cosas dulces en el aire. Eli González, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Me alegro. A ver, viste, ahora sin tropezones. Así está bien, perfecto. Decía recién antes de empezar que este es un programa que tuviste vos la idea. Me venís pidiendo hacer un programa sobre teorías conspirativas desde fines del año pasado, creo. Una gran mente pensante. Una gran mente, y yo por suerte tengo contactos como buen productor. Sonó como medio mafioso. Sí, pero no, porque son en este caso dos periodistas, ¿no? Entonces no sé si cuenta como mafia. ¿Cuenta como es mafia? La mafia del periodismo. Un poco así, ¿no? La mafia del periodismo, por supuesto. Bruno Celsa, por un lado, no pariente No soy de pariente, JC, no. pero... bien hecha la aclaración todo... de arranque, está bien, por las dudas. Porque si no después se llenan los comentarios con, este es algo... No, Con razón dijo esto, tipo. claro. Pero una de las teorías conspirativas del fútbol es que JC es bolso, y en tu caso sos bolso. Así que En por ahí, mi caso sí. sin teorías conspirativas. Sí. Y Joaquín Moreira, también. Exactamente. Que no soy bolso. Que compartís conmigo la pasión por las remeras estampadas, estábamos diciendo recién. Exactamente. Y por el look, calculo que metalero también. Bueno, sí, también, entre otras cosas. Y los dos trabajaron juntos en el programa En Conexiones, ¿no? ¿Sabés que no? Trabajamos por separado, de hecho. Yo fui productor, por las dudas explico, Conexiones es un programa sobre tecnología. En TV Ciudad. En TV Ciudad. Yo fui productor la primera temporada y me fui yo, y para la segunda temporada entró Joaquín. Soy una especie de Bruno 2. Claro. Sí. También estoy casi igual, aparte. Es verdad, sí. Bueno, sí. Vienen alineados. Y en realidad el programa de teorías conspirativas como que un poco se fue aplazando en el tiempo, porque era, ¿qué hacemos? ¿Invitamos gente que sea tipo, que piense que la Tierra es plana, o que no hubo viaje a la Luna, o no sé, o en realidad capaz que te tenés que pelear, o cómo lo hacemos? Y finalmente fuimos por la vía de gente que le interese, que estudie el tema. Y que crea que la Tierra es plana. Y capaz que si además creen, viene bárbaro. Capaz que les interesa porque tipo, más auténtico. No, claro, yo lo investigué porque esto es así. Como dicen los de las vacunas, que es tipo, no, yo hice mi propia research. Claro. Yo nunca fui a Australia, no sé si existe Australia. Claro, exacto. por ejemplo. Sí, eso conozco es gente que fue igual. Estaba pensando, sí. No, yo tampoco fui. O sea, perfectamente Yo puedo estar. conozco gente, así que está. Te pueden haber mentido, pueden ser pueden ser parte de la conspiración. Todo, no terminaba nunca el ciclo. Claro. Es que esa es la gracia. Ese es el En tema. realidad está en una chacra en Rivera. Claro. Bueno, pero capaz que para empezar en el tema podemos hablar de eso, de la teoría conspirativa. Es como una de las cosas que la define es que no es imposible de contrastar o de discutir, ¿no? Lo que decías vos, esa es la gracia. O sea, al final siempre el que te viene a discutir es que es parte de, ¿no? Tiene como eso de... Sí, es invencible la teoría sí, conspirativa. Yo, investigué el tema para mi tesis doctoral y una de las cosas de las que hablo es de lo que Levi Strauss llama eficacia simbólica, ¿no? Que es él lo habla obviamente pensando en rituales y en la magia, digamos, lo que es la magia de los rituales, justamente pensando en, el ritual para hacer llover, el ritual para que suceda tal cosa, tal otra. La idea de que cuando no funciona siempre es porque hay un problema que es externo al mito ese. El mito siempre está bien. El problema viene de otro lado, en todo caso. Es medio como los que creen que el mundo se termina en tal fecha y es tipo, bueno, no se terminó, pero ahora va a volver a pasar en tal otra fecha. De hecho, eso mismo, la idea de que el año 2000 iba a significar el fin de los tiempos, ¿no? Hubo toda una movida milenarista New Age, que cuando en el 2000 no se terminó el mundo, hubo una reconversión. Alguna gente pasó a, no creerlo más. Otra gente pasó a decir que, en realidad el cambio de milenio y ese cambio de era, en realidad ocurre espiritualmente en cada uno de nosotros. Y otra gente, de hecho, algunos se convirtieron en conspiracionistas. Pienso en un caso famoso de David Icke, que además fue bastante famoso durante el COVID, porque tuvo su relevancia como conspiracionista en eso. Pero David Icke pasó a decir, en realidad no llegamos no pasamos a la era de Acuario y no somos uno con el universo, en realidad porque justo la Tierra es parte de una guerra intergaláctica entre distintas razas extraterrestres espirituales, y justo esa infiltración del lado malo es la que impidió que nosotros podamos lograr esa nueva era
de felicidad y armonía con el universo. Entonces, es un ejemplo clarísimo, de hecho. Claro, cuanto más a fondo vas, también calculo vas perdiendo gente, porque cuando ya te metes en guerras intergalácticas, capaz que alguno que se baja, ¿no? Pero el converso... Lo que pasa es que igual, pero tu sistema sigue funcionando. Claro. Digo, ahí está la cuestión de estos tipos creen en esto o no. Yo creo que un poco sí. ¿No? O sea, incluso los que hacen mucha guita con esto, que algunos tal vez no, o algunas cosas tal vez las exageran a propósito y eso, hay un componente de creencia también en eso. Entonces, si vos realmente estás convencido, y en realidad todas estas otras cosas funcionan más como mecanismos psicológicos para defenderte a vos y a tu autoconvencimiento que como intentos de convencer a alguien. Entonces, si no convences a nadie, pero no te importa, porque en realidad estás realmente convencido, funciona igual. A mí me surge... Ay, perdón. No, yo solo quería comentar que hay una cosa de esto último que dice Joaquín, que la parte del convencer a alguien con esto es justamente como el punto clave, porque lo que se ve mucho sobre el tema de las teorías conspirativas y todo lo que pasa es que desde la Tierra plana hasta lo que quieras, hasta QAnon, hasta lo que sea, es que siempre te terminas encontrando con que al final y al cabo las personas que suelen difundir estas cosas son personas que tienen un componente no tanto de, yo qué sé, obviamente científico no es el componente, pero tiene un componente muy de evangelizador, tratando de evangelizar a la gente con estos temas. Se habla mucho sobre el tema de cuando se habla de la teoría de la Tierra plana. Bueno, vos tenés personas que fueron pastores y tuvieron como un aprendizaje en ese lado para después ponerse a difundir esta teoría, y eso pasa en otro montón de lugares. Cuando pasó con el COVID te encontrabas con mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, en la zona del sur de Estados Unidos, muchos de las principales voces en contra de los que primero te decían que el COVID era mentira, los que después te decían que era verdad pero era un invento de los chinos, los que después te decían que las vacunas no servían para nada, porque además te cambian el discurso sobre la marcha todo el tiempo. Mucha gente eran pastores de iglesias, generalmente de corriente más evangélica. El evangelismo igual es algo bastante amplio, pero cuando yo me refiero incluso a lo de evangelizar, no me refiero específicamente a religión evangélica, sino a evangelizar como el difundir la palabra con la intención de que se conviertan estas cosas en una creencia, al que sí, que crees esto, que vas hacia esto y que esta es la única verdad y no hay manera de refutarlo. Ese componente es súper importante en lo que pasa con las teorías conspirativas. Sí, claro, también. Tenía como una duda, que es cuál es la relación entre creencia y teoría conspirativa, o sea, lo que se llama teoría conspirativa, porque si buscas por el internet una teoría conspirativa, como que te aparece ahí, como que va en vos y creer o no. Pero después hay gente que efectivamente como que lo tiene como que es su verdad. O sea, no sé, por poner un ejemplo, hace un tiempo fue una persona a limpiar energéticamente la casa de mis padres y él creía todo en que nosotros éramos peones, como de seres más grandes, no sé qué, como toda una creencia que él tenía. Y yo me preguntaba, bueno, ¿hasta dónde esto es una teoría conspirativa y hasta dónde esto es la creencia de él y tipo de su estilo de vida? Y no sé, como que me hace ruido cuál es la relación o no de esto así. ¿Cuál es la frontera, digamos? Claro, no ¿cuál sé es por el qué límite? debería haber una frontera. Digo, estás capaz diciendo que no a hay. una persona que cree en la limpieza espiritual y que al mismo tiempo te dice que somos parte de una guerra espiritual, parecen ser cosas que están vinculadas. Del mismo modo, lo que dice Bruno de los evangelistas, ¿no? Los evangelistas en Estados Unidos, que tienen un componente milenarista ya metido, de la idea de que efectivamente se va a venir un tercer milenio con el regreso de Cristo, con la vuelta de la muerte de los malos y el reino de los justos. Tiene ya un componente, que tiene un componente de eso, son fuertemente maniqueístas, ¿no? No solamente en un sentido de que creen que hay gente buena puramente y gente puramente mala, sino maniqueístas realmente, la existencia de dos fuerzas antagónicas luchando a nivel metafísico. O sea, en realidad entonces están muy juntas una y la otra. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no sé si... No es que haya o no una diferencia, hay formas de pensamiento que en realidad son como un poco cercanas o simpáticas entre sí, y ahí está la cuestión de que el concepto de creencia también es un concepto un poco complicado, ¿no? Nosotros usamos la palabra cree en tal cosa, claro, ahí está la cuestión, no cree en tal cosa, pero tal vez no sea lo mismo que la creencia que se llama fe en las religiones o ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo es en realidad cierto nivel de convencimiento de que algo es verdad. Bueno, y tal vez con pruebas, tal vez sin pruebas. También yo creo que tienen razón los tipos que trabajan en los grandes laboratorios de las universidades investigando sobre biología. O sea, yo no sé
deposito cierto nivel de confianza. Entonces también tiene que ver con eso. Entonces, Sí, o sea, esto lo hemos hablado alguna vez acá, pero mi idea de que la ciencia tiene algo de mágico, en el sentido de que yo no tengo ni idea de lo que me están diciendo. O sea, les creo porque son un montón y todos dicen que eso es así, pero yo no tengo las capacidades Claro. para chequearlo. en todo caso, lo que podés evaluar son los criterios de validación de ese conocimiento. Bueno, y ni ahí. No, pero podés ver. Yo compro. Pero podés ver, bueno, mirá, esta vacuna pasó por todas estas instancias de evaluación, que además tiene el paper fue a revistas arbitradas y fue evaluado por otros científicos. Claro, confías en el sistema O sea, científico internacional. Hay un sistema de legitimación del saber que, bueno, a mí personalmente me parece más confianza que un tipo que está hablando en YouTube y en realidad su especificidad de conocimiento es otra, ¿no? O sea, durante el COVID había un tipo que era licenciado en nutrición y decía el licenciado tal cosa. Bueno, está claro. Está bien. Si preciso alguien que hable de nutrición, sin duda, es una referencia. También capaz que miro lo que dicen otros nutricionistas, ¿no? Pero Por las dudas saco claro, primero. en particular, ¿no? Pero creo que tiene que ver también con eso. Y por otro lado, yo qué sé, no sé, alguien que cree en lo que sea, no importa, inventémoslo, porque también no importa qué es específicamente lo que se cree, tiene también, digo, un sistema de legitimación de ese saber, que tal vez no es el mismo que el de la ciencia contemporánea, que la ciencia contemporánea no tiene el mismo sistema de legitimación de saber que tenía la ciencia hace 50, 100, 200, 500, 2500 años. O sea, cuando Aristóteles escribe la física, claramente el sistema de legitimación y validación de su conocimiento no era el mismo que el de ahora. Entonces, Sí, sí. es Es que importante también tiene que ver eso con el avance de la ciencia y cómo el conocimiento, a medida que el ser humano fue avanzando mucho más en su pensamiento, mucho más en sus pruebas científicas, y ha avanzado mucho más la ciencia, la tecnología y todo lo que vos quieras, eso también, el cómo explicarlo puede alejarse de la gente que no parte de esa base, que no parte de ese conocimiento. Por algo ahora tenemos universidades donde estás un montón de años estudiando y antes de repente no estabas tanto, o eran otras cosas, o los conocimientos eran diferentes. Lo que pasa con las teorías conspirativas, sobre todo las que se vienen a presentar como una especie de alternativa a la ciencia, es eso, es como que te quieren devolver a, bueno, pero vos no me explicaste cómo funciona esta cosa chiquitita de la Tierra para comprobar que la Tierra es redonda, cuando en realidad eso ya hubo 7000 formas de refutarlo hace siglos, y me estás pidiendo que yo vuelva para atrás con algo que en realidad ya está verificado, ya está hecho, y te tengo que explicar todo el conocimiento del ser humano desde que almacenó, desde que descubrió que la Tierra era redonda hasta hoy, para que vos para que vos no me niegues esto que me estás diciendo. Entonces es como complicado desde ese lado. Es como, bueno, a ver, tenés todo este conocimiento por un lado y tenés una persona que te está pidiendo volver a probar cosas que ya se han comprobado un montón de veces. Y que si se lo probaste va a pedir que le pruebes otras Te va a cosas. pedir que Porque te además está el pruebe problema de lo que podemos llamar te corren el arco. Claro. ¿No? Que lo vimos acá. Bueno, vos lo comentabas recién, pero acá con el COVID lo Sí, con el vimos. COVID fue así. En Uruguay también pasaba, ¿no? Digo, gente que primero era una cosa y después fue otra. De hecho, vimos, el primer problema era, no existe el COVID. Mentira. Después el problema, sí, pero no hay que usar tapabocas. Después, no, la vacuna. Después, no, la vacuna a los niños. ¿No? O sea, a medida que iba avanzando, esa idea del corrimiento del arco, bueno, después también está lo que se llama el cherry picking, ¿no? Que es el de elegir evidencia o preguntas en general en base La que te conviene. Claro, la que te conviene. Eso también pasaba pila, ¿no? Y en ese sentido creo que hay muchos asuntos ahí en los cuales justamente ocurre eso, el problema de cómo se valida este conocimiento y cómo en realidad también hasta qué punto es posible la revalidación del conocimiento, porque también no es solamente en las teorías conspirativas que pasa esto. Vos vas a algunos lados, tenés, no sé, imagínate, la semana que viene traes a un economista acá a hablar de economía, y por ahí el tipo te dice un montón de cosas y viene otro economista y te dice otras que nada que ver, y te digo economía porque justo es un área donde lo ves constantemente, ¿no? O sea, en los medios ves, y el otro dice otra cosa y en realidad las bases, digamos, en las que se sustenta todo el discurso y el conocimiento de esa persona son diferentes. Obvio, hay otros, no es lo mismo. Es una ciencia No es social lo y las otras mismo. son ciencias duras, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Obviamente, claro, pero hay. Y de hecho, incluso dentro de lo que son la ciencia, la biología, hay discusiones también en la base. Obviamente se resuelven por otros canales que no son un video de YouTube ni correrte el arco, Claro. ¿no? Sino que son justamente canales específicos de validación y legitimación. Pero entonces, no es que yo quiera defender las teorías conspirativas, para nada. Pero sí, a mí algo que sí me interesaba al principio era entender también por qué surgen y por qué son importantes y qué función cumplen,
¿no? También qué función cumplen tanto a nivel social, digamos, porque en realidad en cierta medida a veces funcionan como una forma de respuesta a ciertas cosas, por más que para mí es una respuesta problemática, pero también a nivel psicológico. Hay gente que les sirve porque les sirve, yo qué sé, para pensar su lugar en el mundo. Yo saldría, perdón, del COVID, porque yo ya me quemé con leche haciendo una nota sobre esto y no quiero volver. Y a mí personalmente me parecen más divertidas las teorías político-sociales, o no sé. Porque de última, en el COVID, lo que yo sin querer, lo mismo que dijiste vos, sin querer decir está bien, pero por un lado entiendo cómo alguien que no sigue de cerca la producción científica puede decir, che, ¿qué onda? Hace 2 meses me dijeron que los tapabocas no servían. Claro. Esto es un negocio de los que venden tapabocas. A mí no me jodan, ¿no? Como tiene lógica lo que está diciendo. Claro, el tema es que hicieron estudios y llegaron a conclusiones diferentes. E incluso en un momento, y estoy metiéndome en algo que no me quería meter, ¿no? Pero en un momento... Yo solo te dejo hablar. En un momento Fauci, ¿cómo se llamaba? El del Gach de acá, ¿cómo se llamaba el pelado? Anthony Fauci. Sí, No, el de acá, el del Gach, Rafael Radi. El Radi de ellos, en un momento admitió que ellos habían dicho que los tapabocas no servían porque no querían que se agotaran las... Lo vi a él diciéndolo, ¿no? Esto no es conspiranoico. Diciendo que al principio dijeron que los tapabocas no servían porque no querían que se agotaran el stock porque lo precisaban para los médicos. Y lo hicieron de una manera que él mismo admitió que no fue la mejor, que fue que mintieron. Pero además después hubo avances científicos. Además, como que lo que nosotros no vemos, porque no seguimos nunca tan de cerca el proceso de desarrollo de una vacuna, acá estamos todos mirando. Entonces, como no entendés, decís, esto me hace ruido. Y por ese lado los entiendo. Después me puedo enojar. Yo decidí dejar de pelear porque tengo con familia, incluso posiciones muy diferentes, y dije, no, me salgo, me cansé. También tenés un tema, y así ya salimos de ahí directamente, tenés un tema de que tampoco ayuda mucho que muchas de las teorías conspirativas surjan de Estados Unidos, que es un país donde históricamente los gobiernos se han acostumbrado a mentir y a ser cubiertos. Es que ese es el tema. Entonces, ahí también hay una cuestión ahí que tenés, que es que la idea de el gobierno nos miente en un país como Estados Unidos, donde es cierto, o sea, el caso más claro y más la prueba de la bomba atómica que se hizo en Álamo. En el momento en el que se hace, un montón de gente ve la explosión en la zona, en Nuevo México, un montón de gente ve la explosión, y obviamente todo el mundo se pregunta qué pasa, y rápidamente el gobierno sale a decir que no, que hubo un problemita creo que era con unos productos químicos, no me acuerdo cómo era, que era como una fábrica de productos químicos que explotó y que listo, y tuvieron que después... La gente se quedó con eso, y después era la prueba de la bomba atómica. Entonces, con radiación cayéndole a gente que no tenía ni idea. Con radiación que afecta a gente hasta hoy. O sea, por eso. Entonces, vos tenés un montón de cuestiones con eso que te llevan a un poco los entendés cuando decís, bueno, a ver, estamos acostumbrados a esto. Entonces, en ese país en particular, que es donde salen muchas de las principales teorías conspirativas o donde más se difunden, también tienen un motivo a veces para dudar y para desconfiar. Y también el tema de que quieras o no, las teorías conspirativas resultan muy atractivas. Sí, son divertidas. O sea, son muy divertidas, son muy atractivas, y la idea de que vos, desde tu casa leyendo Reddit, vas a descubrir una conspiración internacional, está buenísima. O sea, te sentís un héroe. Y le da un orden al mundo. Esto también eso lo hablamos también en perspectiva, una vuelta que cuando estaba el pico de la pandemia. Volviste vos, volví aviso, yo. aviso. Pero yo estudié guión, como sabe él, y que lamentablemente me tuvo de profesor. Y hay una frase que se le atribuye a Mark Twain, un poco inchequeable, pero que dice algo así como: por supuesto que la realidad supera la ficción, porque la ficción tiene que tener sentido, y la realidad no. Entonces, la realidad pasan cosas que no tienen ningún sentido, y a veces uno no entiende por qué pasan, y esto te da como cierta seguridad o comodidad de pasa porque hay gente mala, ¿no? Pasa porque están los que se juntan en el club Bilderberg y decidieron que pase este atentado y aquel otro, y todo sirve para alimentar la riqueza de no sé, como, y a uno digo, no a mí, pero hay gente que se mete en estos mundos que encuentra cierta sosiego. Sí, claro. ¿no? De hecho hay el tipo de desarrollador de LARPs y de videojuegos de tipo de escape rooms y esas cosas, que se llama, ahora no me acuerdo el nombre de pila, el apellido es Berkowitz, es él es estadounidense, y él habla de... Él observó el fenómeno QAnon y lo vio muy relacionado a los LARPs, al diseño de juegos de
Bueno, el LARP tiene componentes de juego de rol, componentes de escape room por ahí, pero él habló de los LARPs, pero en realidad también lo podías pensar por escape room, ¿no? O sea, las salas de escape donde te dan unas pistas y tenés que salir. Y él hablaba de lo que se llama la apofenia, que es una cierta tendencia por ahí que tiene la conciencia humana de encontrar patrones aún donde no los hay. Claro, el ser humano logró una ventaja evolutiva al encontrar patrones, al ser capaz de distinguir patrones, y eso le significó una ventaja evolutiva que le permitió sobrevivir, y por lo tanto los que podían hacerlo tuvieron hijos que no se morían. Entonces se convirtió básicamente en un atributo de una propiedad de toda la humanidad. Bueno, el problema es que a veces efectivamente no hay patrones y vos detectás patrones donde no los hay. También es eso, ¿no? Entonces, y eso juega con la idea de darle un sentido a algo. Vos ves algo que por ahí es caótico y amorfo, y claro, alguien te tira una pista y esa pista te ayuda a ponerle sentido a lo que te está pasando, sobre todo cuando es algo de magnitudes gigantes, porque una pandemia es algo en magnitudes gigantes, una crisis económica es algo en magnitudes gigantes, cambios de gobierno son cosas de magnitudes gigantes, y eso tiene un impacto importante. Entonces también creo que es súper importante eso también, no tanto porque, sí, obviamente hay componentes patológicos también por ahí en muchas veces en el conspiracionismo, pero también está eso, ¿no? Y yo creo que es un tema no menor, y si bien yo siempre critico mucho y soy en general, también me parece que es importante entender, sobre todo porque si después queremos conversar con alguien que cree en teorías conspirativas, a veces es imposible, pero a veces también es importante ver por qué pasa eso, ¿no? Y yo qué sé, es cierto lo que decía Bruno, el gobierno estadounidense le ha mentido a la gente muchas veces, y a veces los teóricos conspiranoicos han tenido razón. Yo qué sé, cuando en un momento se desclasifica que existía algo llamado MK Ultra, claro, de repente, me encanta. ¿Cómo hacen los conspiracionistas? ¿Cómo haces para decir, bueno, no, mirá este loquito? Explícalo igual, porque claro, probablemente lo sabemos los loquitos de estas cosas, pero el no MK todo el Ultra mundo. era, supuestamente, inicialmente era una idea, una teoría conspirativa en la que el gobierno usaba LSD y otras drogas psicotrópicas para entrenar supersoldados y para hacerle control mental a la gente. En un momento, obviamente todo el mundo decía, no, ¿cómo va a ser eso? Una estupidez, ¿cómo van a hacer eso? Y de repente se desclasificó, pero no solo se desclasificó, también hubo el caso, por ejemplo, de uno de los responsables de la investigación que se suicidó porque en un momento había tomado LSD y le vino un ataque de pánico y se tiró de un edificio. Y bueno, cuando se desclasificó eso, resultó que era verdad, existía ese plan. Claro, había fracasado estrepitosamente y no lograron hacerle lavado de la cabeza a nadie, ni sepamos, ¿no? ni generar ningún supersoldado. Bueno, claro, que sepamos, obvio. Pero la cuestión es que durante años un montón de conspiracionistas estadounidenses dijeron, esto existe, el gobierno y los medios dijeron, esto no existe, y después resultó que sí existía, ¿no? Y eso me parece que es un ejemplo claro, pero no sé, pienso por ejemplo también en el caso del asunto de los narcotraficantes estadounidenses y o sea, la CIA haciendo negocios entre narcotraficantes estadounidenses y narcotraficantes nicaragüenses que estaban en Panamá para financiar a la contra nicaragüense también, otra cosa, ¿no? También, en su momento todos los medios y todos los oficiales dijeron, no, eso es mentira, ¿cómo la CIA va a hacer eso? Nota de Los Ángeles, es el Chronicle el de Los Ángeles, creo. Los Angeles Times. Los Angeles Times, el Boston Globes y el Washington Post, creo, y creo que también el New York Times, hicieron investigaciones muy profundas en las cuales dijeron que eso era mentira. Su fuente era la CIA. Claro, y de repente entonces, claro, es como que es fácil también caer en eso. Y lo mismo, otra cosa, mientras Bruno hablaba, ¿no? Del gobierno miente, también a veces lo que pasa es que es cierto que las farmacéuticas también hacen cosas que están mal y que son absolutamente perjudiciales para la salud de la gente. Entonces, se dan cosas que hay están ahí. una vacuna nueva contra el HIV, Bueno, claro. o el VIH en español, Sí, ¿no? sí. Siempre me olvido cuál es en español, cuál es en inglés. Que la están vendiendo, no sé, a $40.000, una cosa así, Sí. por una cuestión que en realidad es barata de producir, pero quieren sacarle guita, y ahí los odias. Claro, cuando hacen esas el tema justamente cuando vos pasás de eso, cuando vos pasás de la crítica real, de esta gente te está arrancando la cabeza con cosas que no debería, te están haciendo cualquier cosa, a... La culpa que tiene la empresa esta de la del Vicodin, creo que es, o el Oxycontin. Sí, Purdue. Esa que tiene la culpa básicamente de la crisis del fentanilo, y es verdad, pero no hay una conspiración, es que lo hicieron. Claro, claro, pero justamente una cosa es cuando vos vas de la crítica a esto que está pasando es espantoso, esto que hicieron es horrible, tienen que rendir cuentas, a absolutamente todo es mentira, nada de lo que salga de ahí va a funcionar, que fue lo que pasó con las vacunas y que con lo que pasa un montón de cosas, y es la base de los antivacunas, no solo lo del COVID, los antivacunas en general, la base de eso es parte de la crítica inicial que me parece correcta a las farmacéuticas y a cómo las farmacéuticas se comportan como empresa, obviamente,
Entonces sí, claro, vos partís de eso. Muchas cosas que pasan con las teorías conspirativas es eso. Vos partís de algo que puede ser una crítica válida y lo llevás para cualquier lado. Eso suele ser como la base, es como la base de la desinformación en general también. Claro. O sea, porque el componente de desinformación en eso está claro y sucede todo el tiempo. Y es también algo que tiene mucho que ver con cómo nosotros conseguimos la cultura. O sea, es como cómo la cultura afecta y el cómo nosotros contamos las cosas y de qué manera nosotros nos educamos y cómo consumimos cultura de donde sea. Para entender después las cosas. ¿Cuántas veces nosotros sin darnos cuenta, hemos citado cosas que vimos de películas? Sin que esas películas aunque digan basadas en hechos reales, sean totalmente basadas en hechos reales. O cuántas veces indirectamente el cine o la cultura pop ha ayudado a la difusión de determinadas cosas. En el caso de, por ejemplo, cuando se habla del adrenocromo, por ejemplo, que es un componente químico real. Gran teoría conspirativa. Claro, y que QAnon lo ha tomado, porque QAnon tomó todo, básicamente. QAnon metió una licuadora de teorías conspirativas. Después hay que explicar QAnon nueva. Porque yo le dije a Eli que era mi teoría favorita y Vamos, Eli no la conocía. es que es espectacular porque tiene todo. Tiene todo. Ahora vamos. Pero, por ejemplo, en el caso del adrenocromo, es un componente químico Real que existe. Que es su nombre, porque es un nombre que decís vos, este nombre es rarísimo, se utilizó mucho en la cultura pop. Aldous Huxley lo utiliza después en... Escritor de ciencia ficción, ¿no? Escritor de ciencia ficción. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Miedo y asco en Las Vegas, ¿es que se llama? Fear and Loathing in Vegas, sí. La de Hunter Thompson. Hunter Thompson, Sí. sí. Ahí está, también se menciona. Como También- una droga que ellos consumen. con ¿no? una droga que consumen. En la versión al cine de esa novela, Johnny Depp consume adrenocromo, porque él actúa en esa película. Y todo eso se lleva la parte ficcional. Hay gente que la quiere llevar a la parte real. Y en el caso de QAnon lo utilizan como, bueno, esto es un componente químico que se utiliza torturando niños. Y se lo sacás a los niños, que los torturás, los secuestrás y los torturás en lugares recónditos y muy oscuros, probablemente en la isla de Epstein. Y estás torturando niños y torturando a esos niños les retirás el adrenocromo para que después los consuman, y como es un compuesto químico que se utiliza de esa manera, es carísimo, entonces solamente acceden a ello gente con muchísimo dinero y muchísimo poder. Políticos como Bill Clinton, personalidades de la música como, no sé, Beyoncé, cosas por el estilo, y los meten ahí todos en una bolsa de algo que en realidad no es así. Y eso sucede. Y tiene mucho que ver el cómo nosotros consumimos la cultura y cómo aprendemos de los consumos culturales. Vos hoy decías, me quedé hace un tiempo, decías que no es por defender a las teorías conspirativas, pero ¿cuál sería como la postura de ambos en las teorías, con las teorías conspirativas? O sea, tipo, ¿creen alguna o en realidad depende? Yo en realidad para mí es importante hacer en todo caso una diferencia entre lo que sería una teoría conspirativa y el conspiracionismo, ¿no? O sea, una teoría conspirativa es la idea, tenés la idea de que, justificado o no, de que hay una conspiración en un lugar específico. El conspiracionismo en realidad yo lo veo más como una, digamos, no sé, se podría pensar sesgo cognitivo o una, llamémosle como sea, tendencia psicológica nomás, a en realidad tratar de encontrar una gran conspiración detrás de todo. Claramente, en una época el Plan Cóndor era una teoría conspirativa. Por ejemplo, en algunos, yo qué sé, más allá de todo, digo, más allá de quién efectivamente haya sido el asesino y cuál haya sido lo que hay atrás, excepto la primera comisión, la comisión Warren, todas las comisiones del Congreso estadounidense que investigaron el asesinato de Kennedy, de John Kennedy, coinciden en que la comisión Warren cometió muchos errores, la investigación estuvo muy mal y que en realidad es posible que nunca realmente sepamos qué fue todo lo que pasó. Lo mismo con el asesinato de Robert Kennedy, que en realidad ahí también no se sabe qué es lo que pasó y en realidad digo... El vínculo entre el asesinato de Bobby Kennedy y MK Ultra es espectacular. Bueno, claro, la idea de que lo mató un supuesto agente MK Ultra, exactamente, está Claro, esa un tipo que no sabe conspirativa. después no sabía Claro. qué había hecho, ¿no? Claro. Entonces que era como lo mató dominado con el control mental del Exactamente. gobierno. Bueno, que de hecho, eso tiene que ver también con una cosa que dice Bruno, ¿no? En esa época está, bueno, es más o menos por ahí la película de Manchurian Candidate, en la que justamente también se hace el control de gobierno de alguien para que mate al presidente, así asume el vicepresidente que era de por sí ya una persona de cerebro controlado. Es el capítulo además
Es un capítulo de Los Simpsons, aparte, en el que, Sí. en el que Bob Patiño le hace el efecto, básicamente a Bart, le hace la cabeza a Bart para que mate a Krusty. Claro, ¿no? que está basado en la película esa, en el Manchurian Candidate, el candidato Manchurio en español. No me acuerdo cómo Creo que se se le llamó el candidato Manchurio, candidato y después hubo manchuriano. una remake, ahí va, Manchuriano, y después hubo una remake con Lee Schreiber y Denzel Washington, Sí. que se llamó El candidato del miedo en español. Sí, Eh, era horrible. Sí, espantosa. Espantoso. Pero creo que tiene que ver también con eso, el tema de otra vez, cómo eso aparece. Y bueno, un poco volviendo a tu pregunta, a mí me parece, sí, bueno, hay conspiraciones, ha habido conspiraciones a lo largo de la historia, y a veces las hay, y a veces uno lee algo y dice, por ahí es un disparate el argumento que está haciendo este tipo, pero eso de que lo que sea el long gunman, ¿no? El disparador solitario que mató a Kennedy, eso, digo la de Kennedy porque es una que si la digo acá nadie me va a tirar con nada. Claro. ¿No? Digo, pero por ahí uno puede decir, esta otra teoría conspirativa tiene sentido, por ahí. Claro, también hay teorías y teorías, ¿no? O sea, hay como más populares, no sé, tipo de la típica de que hablamos con Gastón de que suplantaron a cierto músico y Avril no sé qué. Decilo, Avril Paul Lavigne. McCartney. Y por acá. No, hay una diferencia generacional ahí. Claro, la de migración es Avril Lavigne. Bueno, digo, Paul McCartney general, muy anterior a mí claro. también, ¿no? Digamos que Claro, digo, sí. soy viejo, pero no tanto. No quise decir eso, pero digo que la de Paul McCartney la sabemos todos, la de Avril Lavigne yo no la sabía. Sí, yo No sabía, Sí, sí, sí. son. Cuando solamente cambió de productor, ¿no? O sea, no era tan- no era mucho más lumpen la realidad. Y después tenés Eso lo dice como, Raborlo, que la Lo dice, realidad sí. siempre es mucho más lumpen. como puede ser las que hemos hablado como más de política, de gobierno, ciencia, que efectivamente el tiempo después las acomoda y bueno, tipo, como que se llega tal vez a una... Algunas deben no tener una solución, pero otras como que tienen como un cierre, por lo menos. Sí, claro. Entonces como que eso, hay teorías y teorías como... Sí, y hay argumentos y argumentos, y hay teorías que por ahí el argumento es un bolazo, pero en realidad como surge de algo que sí hay un disparador, que por ahí sí tiene sentido, bueno, en realidad después termina como lo del MK Ultra, terminan hasta reivindicándose, más allá de que en realidad lo que estaban diciendo ellos era un disparate, ¿no? Y yo creo que ahí otra vez entra en juego lo mismo, ¿no? La cuestión de que la teoría conspirativa es una forma de explicar cosas, ¿no? Digo, como es una teoría y por lo tanto intenta explicar determinada cosa o plantear de que determinada cosa sucede. Entonces en ese sentido, bueno, hay algunas más eficientes, otras menos eficientes, pero por eso a mí me parece importante separar esa idea, ¿no? Entre, bueno, una teoría que es específicamente de que hay una conspiración en determinado lado, de esa, no solo esa tendencia de encontrar conspiraciones en todos lados, sino de que en realidad también en un momento la idea de que la conspiración tiene un lugar central en todo lo que sucede. Ya no es solamente de que busco conspiraciones, sino que en realidad ya sé de antemano que todo lo que está pasando es parte de esa conspiración. Entonces creo que si hacemos esa separación es mucho más fácil, incluso pensarnos a nosotros mismos respecto a una teoría que por ahí alguien puede decir que es conspiracionista. Sí. No, y también tenés que hablar de quieras o no, sobre todo cuando mencionabas lo del MK Ultra, lo del Plan Cóndor, todas esas cuestiones, del rol del periodismo en eso. Eso que vos decías de que con lo del MK Ultra la fuente era la CIA, bueno, a ver, buscá de otro lado. ¿No? Claro. O sea, yo creo que, vuelvo al COVID por un segundo, pero por ejemplo, en el caso del COVID con las vacunas, vos tenés periodistas que se postularon como candidatos a hacerse las pruebas de las vacunas, por ejemplo. Vos tenés otro trabajo por ese lado. Que creo que se hizo mucho mejor que lo que pudo haber pasado en otros momentos. Yo qué sé, también podés ver esas cuestiones con conflictos armados, que muchas veces se toma solamente como fuente fidedigna al grupo de inteligencia o al grupo de Sí, claro. militar de determinado país, y lo que pasa del otro lado no le das pelota, y no importan las denuncias de otras organizaciones, incluso organizaciones independientes que salen y que denuncian y que dicen, che, no, están pasando cosas, y bueno, no, pero déjame chequear con este con este ejército a ver qué me dicen, y el ejército dice que no pasa nada. Bueno, ahí el rol del periodismo es clave, y el periodismo ahí tiene que decidir, no vayamos solamente a una fuente, no vayamos solamente a lo que están diciendo estas personas, que además en muchos casos generalmente ya se ha comprobado que han mentido. Entonces como también hay que y también el rol hablar de la contextualización y de entender el contexto en el que se dicen las cosas, porque así como es importante ir a otra fuente, también está lo que se llama el sesgo de balance, ¿no? Que también pasa mucho en las teorías conspirativas pseudocientíficas y en general en la pseudociencia, ¿no? Y es que, bueno, yo traje una persona que,
bueno, tiene un doctorado en tal cosa, es especialista en esto y dice, no importa, X. Por ejemplo, pasa con el cambio climático, pasa con las vacunas, pero con lo que sea. Dice esto. Y bueno, y traigo a esta persona que dice lo contrario a X. Y pero ¿por qué? ¿Cuál es el balance? ¿Por qué traigo a un, por ejemplo, no? Digo, pensemos con el cambio climático, ¿no? Es la enorme mayoría de los científicos especialistas que consideran que que existe un cambio climático y que es de naturaleza antropogénica, y hay una pequeña minoría que dice que no. Bueno, traigo uno y uno, por ejemplo, ahí hay un problema. Y está bien presentar una discusión, pero presentarla sin contextualizar y sin decir, bueno, la posición de él está fundamentada por estas otras personas, esta está fundamentada por estas que son menos, o explicar el contexto, yo qué sé. Y ahí también... Al principio de la pandemia, y más allá de que, de verdad, es un tema recurrente, pero creo que es recurrente porque nos marcó a todos también, y porque además en Uruguay significó un antes y un después en términos de este tema. Pero al principio de la pandemia había, de manera bastante descarada, varios grupos de personas que circularon por los medios, bueno, al principio, en la mitad y después, lo que pasa es que en un momento dejaron de circular también porque hubo los medios empezaron a darse cuenta de que había un riesgo. Pasaron de qué graciosos estos tipos a... pero tuvieron un rol importante, ¿no? Digo, y bueno, y ahora que se terminó en realidad la parte complicada de la pandemia, como que algunos están volviendo a aparecer en los medios, ¿no? Con legitimidad, no solamente que aparece. Bueno, sí, exactamente. Y alguno ha salido diputado también. Sí, también. Y aparecen, ¿no? Y se les trae la legitimación que traen de otro lado. Y dicen, no, mirá, él es profesor en la universidad, pero profesor de otra cosa que no tiene que ver. Y se les regala esa legitimidad también, ¿no? Y entonces creo que también ahí es un problema. Entonces, a veces es importante entender esa cuestión de no te puedes quedar en solo esa fuente, pero al mismo tiempo a veces estas teorías conspirativas y otros discursos pseudocientíficos en particular, porque digo pseudocientíficos porque son particularmente peligrosos, se trae esa cuestión de, bueno, sin contextualizar también de quién es el que habla y en qué contexto se habla, y que en realidad a veces también la idea de que se trae dos posiciones como si solo hubiese dos posiciones. Sí, claro. Como si solo estuviese, acá viene el señor Pfizer, que viene a hablarnos de lo buenas que son las vacunas, y viene el señor, no sé, homeopatía, que viene a hablarnos de cómo tenés que tomar aguajane. No sé, es obviamente una trivialidad. Tampoco, en el medio hay muchas otras personas, en el medio y en los costados, ¿no? Porque tampoco es que sea un espectro perfecto. Entonces, eso que dice Bruno del rol del periodismo es súper importante también, sobre todo para entender, sobre todo cuando hablamos de cosas importantes, ¿no? O sea, está todo bien, a mí me encantan los Beatles, pero la verdad que si es William Campbell o Paul McCartney, creo que no va a ser una diferencia sustancial en la vida de la mayoría de las personas. Y si es William Campbell es un capo, William Campbell. genio. O sea. Es un capo, obvio, yo siempre digo eso, tremendo compositor William Campbell. Ya se lo ganó, ya está. Claro. Por favor. Tuvo una carrera muchísimo más larga que la de Paul McCartney. ¿Cuándo fue que murió? En el 70, o sea, ahí cuando terminaron los Beatles. Muere después del Rubber Soul, así que es 66, 67. O sea, encima, William Campbell también hizo el Abbey Road. O sea, ya está. Muchacho, William Campbell grabó Helter Kelter, o sea, compuso Helter Kelter, compuso Hey Jude, digo, por favor. Sí, medio que está perdiendo plata William Campbell a esta altura, ¿no? Claro, por favor, William Campbell. Joaquín, Bruno, si les parece vamos a hacer una pausa y volvemos. Volvemos, estamos hablando con Joaquín y Bruno sobre teorías conspirativas. Estamos ganándonos el odio de mucha gente, pero... Si bien ya... Toda una vida haciendo eso. Ya tocamos algunas, capaz que ahora, en este segundo bloque, nos podemos meter como más de lleno en algunas puntuales. No sé si sugieren alguna como para poner sobre la mesa. Yo tengo ganas de hablar de la que está moviéndose en Argentina ahora, que es que volvió, que es la del Plan Andinia. Bueno, el Plan Andinia es como súper... Nunca se fue el Plan Andinia. Nunca se fue, pero ahora con el tema de Gaza con el tema de Gaza y el vínculo de Milei con Israel tuvo una vuelta. ¿Qué es Irán y la Damia? No, es mucho más viejo. El Plan Andinia es una teoría conspirativa que habla de una suerte de colonización o de crear un nuevo Estado de Israel en la Patagonia, en la zona patagónica de Chile y Argentina. Es una teoría muy vieja, que de hecho lo que se estima es que los que crearon esa teoría fueron los hijos de Eichmann cuando estaba en Argentina, pero tuvo una vuelta ahora. Ese ingrediente es fantástico. Es increíble. Impresionante. Justo además, la publicación en el medio de ellos sale justo después que lo detienen. Claro. Sí, sale después de que lo detienen, claro, exactamente.
Pero ahora, con el tema de el ataque de Hamas y el desastre humanitario que está haciendo Netanyahu en Gaza, lo que sucede ahí es que ahora se está retomando. Lo increíble es que se está retomando en Argentina relacionado con el vínculo que tiene Milei con Israel, que tiene un vínculo tremendamente cercano. Creo que ningún presidente de Argentina tuvo un vínculo tan cercano con Israel como el que está teniendo Milei ahora. Pero además está pasando algo que es como que se da vuelta la tortilla y pasás de una teoría creada por literalmente los hijos de un nazi a que generalmente son movimientos de izquierda ahora los que están promoviendo esa teoría. ¿La teoría cuál es? Perdón que la teoría es que se va a tomar la Patagonia para crear... No que se hizo, sino que se va a hacer. Claro, que se quiere tomar la Patagonia para crear un nuevo Estado de Israel. Esa es la teoría, obviamente... Delirio, porque además toma como base una cosa que era la cosa de los gauchos judíos del siglo XIX, que como que se establecieron ahí durante un determinado momento. ¿Gauchos judíos? Claro, se les decía gauchos judíos. Y se toma eso para... y una declaración también eso. de un congreso sionista en Sí. en el siglo XIX también, en el cual se hablaba de cuál podría ser el lugar para que se instale esto, y se dio como una propuesta a la Patagonia, que en ese momento de hecho ni siquiera era controlada por el gobierno argentino, sí, porque fue antes de la guerra del desierto. Exacto, ni por Argentina ni por Chile. Porque digo, si bien estaba dentro de los mapas, no había presencia en realidad del gobierno, porque fue antes de la guerra del desierto, cuando efectivamente el gobierno argentino impone su gobierno en una zona que en realidad era básicamente donde vivían los indios y algunos gauchos sueltos que no vivían con una estructura estatal centralizada. Claro, sí. Sí, eso es algo que en general siempre se ha movido desde cierta marginalidad. Ahora sigue siendo marginal, pero está creciendo de a poco. Vos lo empezás a ver en redes, especialmente en Twitter, y vienen principalmente de la defensa del pueblo palestino, de lo que está pasando en Gaza. Vuelve para todos lados eso. Hay mucho miedo en Argentina con que les agarren la Patagonia, ¿no? Siempre tienen esa vuelta rara. Pero viene medio del mismo lado, porque digamos también cuando hace algunos años se dio la muerte de Santiago Maldonado, sí. Quien salió con esto, solo que en vez de decir que eran los judíos, eran los ingleses, fue Patricia Bullrich, sí. Pero fue exactamente lo mismo. Lo único que hizo fue cambiar judíos por ingleses, porque bueno, era un enemigo que podía vender. Yo no creo que Bullrich es lo que ella era, creo que ha demostrado que puede cambiar de opinión en 5 o 6 minutos sin drama, pero también retomó ahí, por ejemplo, la cuestión de la Patagonia, ahí tenía todos los componentes, de hecho era explícitamente todo lo del Plan Andiña, excepto quién era el responsable. Digo, y también volvió, por ejemplo, pienso en la dictadura, estoy pensando en el libro de Jacobo Timerman, que fue padre del periodista... Jacobo Timerman también, y del Héctor Timerman, quien fue canciller argentino. Él cuenta en su libro, no me acuerdo ahora el nombre, Preso sin celda o algo así, celda sin número o algo así, era preso sin nombre, celda sin número, algo de eso era. Él cuenta que mientras lo torturaban, no solo le decían, bueno, no sé, dónde está tal líder montonero, dónde está tal persona, sino que le preguntaban sobre el Plan Andiña. Sí. Y también hace Preso sin nombre, celda sin número. Ese mismo. Y también hace un par de años salió, que está por Amazon, una serie sobre algo parecido, que era también una investigación que habría empezado ya en gobierno democrático, en el cual fuerzas dentro creo que era de la Policía Federal, estaban investigando la existencia de un Plan Andiña. La serie se llama Yosif, el espía arrepentido, que está basado en un libro de 2 periodistas, y que es efectivamente la serie en realidad ficcionaliza muchísimo, pero se basa en un componente y es algo que está presente en realidad, es como súper común. Sí, que es una cosa aparte que no mencionamos, pero que hay mucho antisemitismo en muchas teorías conspirativas. Sí, es un componente central en general. El antisemitismo es clave en las teorías conspirativas desde antes del siglo XX, desde antes del siglo XIX incluso. Sí, desde la Edad Media, te diría. Sí, ¿no? O sea, es como los judíos que controlan el dinero y controlan como la idea de que están atrás moviendo el siglo. De hecho, ¿no? más allá de un montón de tópicos antisemitas que existieron, y antijudíos en general también, ¿no? Que existieron en la Edad Media, algo que yo encontré justamente en la investigación de antecedentes y que me pareció súper interesante, es que en realidad gran parte del conspiracionismo contemporáneo, que viene de lo que podríamos ver como lo que fueron los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Que es un documento falso creado por las agencias secretas zaristas como para justificar
la persecución a los judíos en Rusia en principio del siglo XX. Todo eso se engancha justamente con documentos llamémosle, de la tardía Edad Media, ¿no? Digo, pienso que es en el siglo XVI, que tienen que ver con documentos fraguados justamente para justificar la expulsión, no para justificar la expulsión de los judíos, sino para justificar la prohibición de que los conversos pudieran ejercer cargos públicos en España, en los reinos españoles. O sea, es algo realmente viejo y que tiene muchos años. Y de antes, bueno, obviamente ya estaba el conflicto, en España en particular, el conflicto con los judíos, el conflicto con los árabes, porque recordemos que hasta 1492 había las tres religiones viviendo en España, y también en otros lados, porque había llamémosle convivencia, generaba problemas, ¿no? Pensemos en Shakespeare, si bien es posterior, Shakespeare, el Mercader de Venecia es una obra absolutamente antisemita, con todos los tópicos del antisemitismo que señalas vos, ¿no? El usurero, todo eso que un poco también tenía que ver, porque bueno, es verdad, los cristianos tenían prohibida la usura, los árabes tenían la usura, los únicos que podían, entonces ¿quién iba a prestar plata? El que no tenía prohibida la usura. Y que no lo dejaban hacer otras cosas y tenían que revolverse por ahí. No lo dejaban tener tierras, no lo dejaban tener caballos, no lo dejaban tener un montón de cosas, entonces tenían que hacer, eran joyeros, eran libreros, eran otras profesiones. De hecho, lo vamos viendo eso también, ¿no? Tiene que ver con cierto corrimiento y que después lo que termina generando es ese rechazo y esa asociación profesional a algunas cosas que, claramente se termina después condensando en lo que es el antisemitismo, que es verdad, es central en el conspiracionismo, te diría, por lo menos desde el principio de la modernidad. No todo lo que sale del plan Andinia. Terminamos en la expulsión de los judíos de España. Es que tiene todo. El plan Andinia tiene todo en eso, sí, es verdad. Por eso es tan suculento también, creo, ¿no? Es que siempre, también hay un poco con las teorías conspirativas, sobre todo las que vienen más hacia acá, que escarbas un poquito y siempre terminás con alguien que te dice Hitler, capaz que un poco de razón tenía, ¿no? Es un tema que tenés ahí, que es como, pará. Bueno, lo que pasa es que el nazismo es un discurso conspiracionista. Sí, claro. Es inherente, o sea, en ese sentido creo que el fascismo no, el fascismo italiano no, pero el nazismo y el franquismo son inherentes, o sea, parten de una base conspiracionista. El franquismo también tenía la idea del contubernio masónico comunista, judeo-masónico, inglés, cambiaba según la época, pero de hecho, están los textos escritos por Franco bajo seudónimos en los que él habla de la masonería, es el principal problema de él, pero siempre están metidos comunistas, ingleses, estadounidenses, hasta que se convierten en sus amigos. Claro, aparece, ¿no? Y los judíos aparecen no tanto, pero aparecen también, es verdad. Y el macartismo es eso también en Estados Unidos, ¿no? Claro. La idea de que los soviéticos se estaban metiendo en todos lados. Bueno, sí, claramente el macartismo también es. Y que es muy fuerte. Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos es muy fuerte el conspiracionismo en la conformación misma de Estados Unidos. Vos pensás que es un país que los primeros pobladores fueron unos tipos que se fueron de Inglaterra porque tenían una interpretación levemente diferente de la Biblia y porque no confiaban en la autoridad central en el caso ya con el anglicanismo de un rey, pero antes de un papa. No confiaban en esa autoridad central porque y creían además, eran fundamentalistas religiosos, entonces creían que esa diferencia que ellos veían era en realidad la diferencia entre el bien y el mal, y que tenían que ir a buscar esa tierra en la que les era prometida, por lo tanto cualquiera que quisiera expulsarlo de ahí en realidad era un agente del mal. O sea, es como que Estados Unidos está hecho también para ser un país conspiracionista, ¿no? Notemos que en todo esto que estamos contando siempre está el componente religioso, que es lo que decíamos al principio. Es importante, sí. Siempre está. Aun cuando no está el componente religioso, está el componente la formalidad del componente religioso. Sí, el componente religioso no desde personas que siguen una religión determinada, sino desde cómo ver la vida y cómo conceptualizar la vida desde una forma religiosa. ¿Por qué decías vos que ahora estaba como de vuelta esta teoría? O sea, ¿qué la trajo de nuevo, digamos? Lo de Andinia, sí. Y lo está trayendo el tema de todo lo que está pasando en guerra. Gaza. El tema de lo que está pasando en Gaza. O sea, el tema de el atentado en Hamas, la respuesta de Israel, el horror humanitario que está haciendo Netanyahu en Gaza ahora. Eso lleva a que desde algunos movimientos, de nuevo, no estoy diciendo que los movimientos pro-Palestina son defensores del plan Andinia, estoy diciendo que es algo marginal que está surgiendo y que a mí lo que más me sorprende es que como en general los movimientos pro-palestinas están más asociados con la izquierda, que justamente tenga gente de izquierda que está defendiendo una teoría que literalmente la inventaron hijos de un nazi. Eso es una cosa que a mí me sorprende. No estoy diciendo para nada que
que la defensa de los palestinos tenga que ver con esto directamente, ¿no? Igual no es la primera vez que desde la comunidad árabe se plantea esto en Argentina. Más allá que, otra vez, insistimos, ¿no? Es como súper particular, pero ha habido, yo recuerdo hace como 2 años, leía a Raúl Colman, periodista argentino, que hablando justamente de una nota que había publicado una organización árabe también sobre eso, y también vuelve porque, ¿no? Y volviendo sobre las razones por las que vuelve, también tiene mucho que ver, creo, el propio discurso de Milei, que llama al conspiracionismo porque tiene el componente milenarista, bueno, tiene componentes conspiracionistas también, pero además que logra esa radicalización en la cual cualquiera que esté del lado de él es necesariamente el mal o el bien, según el lado. También creo que eso es un factor importante. Y bueno, y la relación o sea, el explícito candor sionista de Milei, ¿no? O sea, el hecho de él va allá, no solo habla de que es la tierra prometida, del sentirse realmente como un judío espiritual, ese tipo de cosas también, obviamente. Entonces el rechazo a Milei también puede formarse en un rechazo, se puede convertir en digamos, un reflotar de ese conspiracionismo. Les planteo pasar a mi favorita, que la mencionábamos hace un rato, que era QAnon. Sí, yo a Eli le decía Q porque también se le llama simplemente Q. Cuando mandó un mensaje tipo de su... No, porque a mí estoy obsesionado con Q. Yo pensé que se había cortado el mensaje, tipo... Dije, ¿qué? Pero sí que... no sé cómo le explicás porque como que para explicar de dónde sale, te puedo decir cada vez más... Depende de dónde empieces, como que hay varios precedentes, ¿no? Pero... Hay unas básicas que son... Q es un agente interno del gobierno de Estados Unidos. Eso es un nombre en código. Claro, ¿no? es un nombre en código. No se sabe quién es. En algunos lados dicen que es un nombre en código, en otros lados dicen que Q es el nivel de autorización. Ese es el tema. Es el nivel de autorización más alto que se tiene, sí. Pero que él firma como Q, eso. Sí, voy. Que firma como Q, claro. Que lo que quiere hacer sabe, supuestamente Q, desde su trabajo dentro de la inteligencia, dentro de las cloacas del poder de Estados Unidos, sabe que se viene una suerte de guerra santa contra un cabal satánico comandado, por supuesto, por el Partido Demócrata. A veces te nombran a Clinton, a veces te nombran a Obama, pero va como medio en esa línea. Y asociado con... cualquier cosa que se oponga al Partido Republicano en general. Con Trump como una especie de gladiador. Claro, y que Trump es como el héroe que está al tanto de esto, que tiene clarísimo que se viene esto, y que está preparando todo para dar esa batalla contra este cabal. Eso es, a grandes rasgos, lo que tiene. Si te lo cuento así, como que decís, es una pavada. El tema es todo lo que viene detrás de eso. La forma de comunicarse de Q era a través de foros. Primero a través de 4chan, luego tuvo una etapa en Reddit, después a través de 8chan, que ahora ya no funciona. Y siempre con mensajes en código, siempre con cosas crípticas. Nunca no era que te decía se viene esto, sino que era como que te citaba frases de alguna cosa. Me encanta. La ¿Pero eso tormenta. se puede ver relato, o sí. son cosas que...? Sí. ¿Cómo es el sitio QMAP? ¿Es? QMAP, el que tiene, hay un QMAP sitio que tiene los drops, que es como se llamaba cada publicación de él, los tienen ordenados. Sí. Sí. Por suerte, porque en realidad tanto 4chan como 8chan, bueno, 8chan ya desapareció, pero IQ1 y todo eso, en realidad es imposible después encontrar una publicación. Entonces, por suerte alguien hizo eso. En eso están todos esos mensajes. Alguien nos da de comer. Claro, y siempre daba como esos mensajes. Eran algunos mensajes con cosas crípticas y que la misma gente que entraba al foro sacaba sus conclusiones del relato y decían, no, lo está diciendo por esto. Otras cosas que eran por su supuesto, para demostrar su supuesto vínculo con Trump. Había una foto de una lapicera que supuestamente era de Trump. Había fotos o comunicaciones con seguidores de Q que iban a los actos de Trump y él les mostraba fotos o videos como diciendo, te conocemos a vos y cosas así. Entonces eso generaba que los que estaban siguiendo esto dijeran, pará, no es en jodas, en serio, esto se viene esto en serio, y empezaran a trabajar en torno a eso, en torno a un foro. De nuevo, esta idea de yo desde mi casa en un foro puedo descubrir la mayor conspiración global que puede existir en el mundo. Y hay gente que lo llevó a la práctica, ¿no? El Pizzagate en realidad es un poco anterior. Pizzagate es anterior. Pero es como un antecedente de eso. Un tipo que se convenció de que en una pizzería Cosmo... Ping Pong Comet. Esa.
Cosmo Comet. Comet Ping Pong. Que era en Washington, y el tipo fue con una escopeta a ver si había un sótano con niños, donde había me sale ring porque ellos le dicen ring, como sí, una especie de prostíbulo, una de organización pedofilia, no sí, sé. sí. Que también viene de otra cosa que también viene de la mano de las teorías conspirativas y de los prejuicios y de todo, que es la cuestión de vincular a la población LGBT, a la comunidad LGBT con la pedofilia, que es algo que se hace mucho desde sectores más conservadores y más rancios. Comet Ping Pong, la elección de Comet Ping Pong, que es a la pizzería, no es una elección aleatoria. Comet Ping Pong es el dueño de Comet Ping Pong es una persona gay, y es un restaurante que es gay friendly y que se consigue, que levanta las banderas de la diversidad. Entonces el hecho de que justo se seleccionara esa pizzería para decir acá está lleno de pedófilos que tienen una red de trata en el sótano, tampoco fue aleatorio. También para mí hay un componente que es importante eso, y es que en realidad para mí Pizzagate en realidad es el germen de más allá que otras cosas. En realidad QAnon es una especie de versión refinada de Pizzagate. Para mí el germen es el Gamergate. Es el Gamergate. ¿Viste? Te puedo decirlo cada vez más para atrás. Lo que pasa es que hay componentes distintos, Para pero el sí, sin duda, también sí, podemos seguir para atrás, pero en el sentido de que ya en Pizzagate está todo lo que está después en QAnon, salvo 2 o 3 cositas. Pero creo que un punto central es que en realidad Pizzagate surge después de que se filtran los mails de Podesta, que era el jefe de campaña de Hillary Clinton. Se filtran los mails y algunos usuarios de 4chan dicen, che, todos sabemos que Hillary Clinton y Podesta y todo el equipo de Hillary Clinton son una manga de pedófilos. Lo sabemos. Obviamente, en los mails va a estar la evidencia. Entonces, se pueden analizar los mails y en 4chan, intercambiando entre ellos, en muy poco tiempo se arma una especie de comunidad flash, digamos, ¿no? Porque se armó y después se desarmó, en la cual se empieza a ver los mails. Y bueno, y obviamente empiezan a buscar la evidencia de la pedofilia y no la encuentran. Entonces lo que empiezan a decir es, bueno, claro, porque hablan en el lenguaje código. ¿Por qué hablan tanto de pizza? Claro, y ven ¿por qué les gusta tanto la pizza? Me acuerdo de pizza era niño chico y no me acuerdo cuál era niña chica. Sí, era según los tipos de pizza. Era otro algo así. Según los ¿no? tipos de pizza era si estaban hablando. Y claro, obviamente, víctima. son tipos que están trabajando hasta las 4 o 5 de la mañana en la campaña y no estaban cocinando, estaban en una oficina, no estaban cocinando, entonces se piden pizza. Esa es como una explicación que haría yo. La explicación que hace esta gente es, no, obviamente, pizza significa persona, claro, exactamente, niño para abusar. Entonces empieza así, y ahí es como que en pocas horas se arma esa idea del Pizzagate, y entonces ahí es como que, por eso me parece que es interesante, porque en realidad es otra vez el rol que tuvo 4chan, y sobre todo cómo se armó, cómo se fue armando. Para mí la diferencia clave que introduce Q, hay varias, pero una que creo que sin duda es importante, es que pasa de ser una teoría conspirativa que surge de la comunidad, con la comunidad haciendo sus teorías conspirativas, a ser una persona que viene y tira algo como para guiar el conspiracionismo. Ahí están las hipótesis de quién es Q, en primero, si hay un solo Q o 2 Q o 2 periodos de Q, o sea, si son los Watkins desde el principio, si son los Watkins en general, o si en un momento hay un cambio de la persona. Ya nos estamos metiendo muy profundo en el lore, los Watkins, creo. Pero sí, yo sé porque vi el documental. Claro, pero para decirlo para quien lo esté... Los creadores de 8chan. Son los creadores de... Los creadores no, son los dueños. Los dueños, sí. El creador es Fredrik Ureland, que es otra persona que después se lo vendió a ellos. Pero bueno, que también está en el documental, ¿no? Sí, está aparece. Igual lo que a mí me hace ruido de las teorías donde aparece una figura es justamente para qué aparece. Porque vos decías, ponele, para guiar la teoría, ¿no? El conspiracionismo. Pero, suponiendo que esto surge del gobierno de Estados Unidos, ¿en qué se benefician ellos en manejar teorías, no? Bueno, si sos Donald Trump, en radicalizar un montón de gente, claro, para moverla para ese lado. O si sos Donald Trump o parte del equipo, que es una de las hipótesis. No, y les estás diciendo. Pero digo, que... ¿Donald Trump necesita eso? Y bueno, o sea, es como lo que yo me pregunto, que me hace no creer en las teorías, como que me la baja. Como que tipo, como que prefiero que se mantenga en teorías tipo tuya y tipo, no sé, a que aparezca la figura de la que estamos hablando y tipo tire algo.
Bueno, en términos de preferir, yo preferiría que no haya teorías conspirativas que generen que se muera gente. Por lo menos, si quieren hacer teorías conspirativas, bueno, que no sean teorías conspirativas que hagan que un tipo vaya con un chumbo Claro. y al final no mató a nadie. Hablemos pero- de cuándo saca el próximo disco de Taylor Swift, que Claro. es una teoría conspirativa más sana. Claro, ponele. No, pero, el pero- Q termina en la invasión al Congreso. Claro, bueno, claro, pero el hecho es ese, ¿no? Y creo que en ese sentido le fue muy digamos, muy útil en términos de mezquindad, ¿no? Si Donald Trump, efectivamente, como algunas personas dicen, él o parte de su equipo fueron responsables de eso, le fue muy útil, porque no solo ganó la elección, sino que logró una radicalización y logró, además, convertirse en básicamente el dueño del Partido Republicano. O sea, en ese sentido, puede haberle servido. Suponiendo que en realidad hay un intento de manipulación. También en su momento se habló, bueno, en realidad acá es alguien que está intentando al revés, hacer como una especie de experimento social. También hubo gente que dijo, bueno, esto, no sé, se empezó, esto hay gente que había dicho, no, bueno, esto lo inventó Hiroshima Nagasaki, que es como le dicen a, no me acuerdo exactamente cómo es el nombre, el japonés que es dueño de 4chan ahora, lo inventó él para traer tráfico. Sí, Hiroyuki Nagamura, algo así, pero los usuarios de 4chan le dicen Hiroshima Nagasaki, por eso digo, Sí. el usuario de él en 4chan es Hiro, pero a nadie le importa. Claro. No estamos siendo ofensivos nosotros, están No, siendo es él. ofensivos los de Claro, 4chan. es eso. Yo estoy diciendo Claro. es cómo se lo llama en general. Hay gente que dijo eso, pero bueno, en caso que haya sido efectivamente Trump, bueno, tiene un objetivo y me parece que lo logró. Y por eso es otro tema que yo creo que es importante. Ese direccionamiento que se introduce ahí, claramente hace un cambio respecto a Pizzagate. En Pizzagate, las personas que lo hicieron realmente estaban convencidas de lo que estaban haciendo. En cierta medida, es horrible usar esta palabra, pero hay cierto nivel de altruismo, al menos altruismo percibido. Ellos creen que lo que están, es como un poco lo del evangelismo también. Si vos crees que en realidad el mundo está controlado por una cabal satánica, vos vas a querer que todo el mundo lo sepa para que esa gente Claro. luego vaya y resuelva ese problema y dejemos de vivir bajo la cabal satánica y vivir en el mundo de la plenitud. Y QAnon aparte tenía una cosa, tiene, pues sigue habiendo gente que cree en QAnon. QAnon aparte tiene una cosa que es que absorbe todo el tiempo cosas que están pasando. QAnon surge antes del COVID, QAnon surge antes de Epstein y absorbió todo eso, absorbió lo de Epstein. No, igual, QAnon surge Absorbió antes lo de la cárcel de Epstein. De la cárcel, surge sí, después sí, de sí. la primera condena, que creo que de hecho es un No, factor la primera fundamental. condena fue como por 2005. Sí, creo. pero creo que ese fue un factor fundamental para la cuestión de más allá de que siempre la pedofilia y el abuso de niños siempre es un tema importante. De hecho, en los 80 y 90 estaba el abuso ritual de niños Satánico. también que existía, el abuso satánico de El Satanic niños Panic. también fue exactamente Otra cosa hermosa. fue un tema importante también, pero creo que el caso de Epstein fue importante en tanto de que era una persona central que tiene una condena muy baja por pedofilia. Sí, efectivamente. sí, surge antes de que lo metan preso. Pero claro, la cuestión a lo que voy no es a corregir, sino el hecho de que cuando entra preso por segunda vez, eso explota más todavía y obviamente lo agarra porque la pedofilia era un factor central. Entonces, obvio también. Sí, bueno, eso. Y QAnon absorbe eso, absorbe todo lo que pasa con Epstein en la vuelta. Se justifica, ¿no? Dice, se mirá, vieron justifica, cómo era real, un tipo de la élite, cuando amigo de los Clinton Claro. y todo, que era un pedófilo. Cuando pasa el COVID, pero lo agarra todo lo que venga de COVID lo agarra. Y eso justamente genera que, primero, por un lado, los conspiracionistas vayan todos para ahí. Ahí fue como en el momento en el que yo me empecé a meter con QAnon, fue a raíz de estar investigando a la gente que estaba con las conspiraciones en torno al COVID. Descubrí que había un grupo de Telegram de seguidores de QAnon en Uruguay, gente que iba al águila de Sí, la isla de ¿De Atlántida? de Atlántida, iba al águila de Atlántida a sacarse fotos con la bandera de Q y cosas por el estilo. Y venía asociado, justamente, venía asociado del movimiento antivacunas, venía asociado de repente vos a los principales referentes del movimiento antivacunas en Uruguay, capaz que les preguntas de QAnon y te dicen es una pelotudez, no tiene sentido, pero una cosa agarra a otra, y es lo que pasa mucho con las teorías conspirativas. Venís por las vacunas, seguís por el COVID, seguís por... Porque aparte podés venir incluso de una duda genuina que surgía en el momento, que era, che, estas vacunas las están sacando demasiado rápido, entonces podías venir de ahí a seguir a vacunas, seguir a COVID, seguir a QAnons, terminar en tierra plana. O sea, porque vos empezás a absorber eso. Y eso sucede mucho con el conspiracionismo, pasa eso. También hay un asunto que tiene que ver con la algoritmización de la información, de cómo te llega la información, ¿no? Porque los algoritmos están hechos para que te llegue... Básicamente el objetivo del algoritmo es que vos te quedes más tiempo en el sitio. Entonces, lo que está visto que genere más engagement, sea porque la gente dice qué bueno que está este video, o porque dice, che, ¿cómo vas a decir esta estupidez? O porque la gente lo comparte en otra plataforma
y diciendo, che, miren esto, qué estupidez, y viene la gente y lo dice, sea eso, o también después el hecho de que, bueno, vos viste estos 2 videos y sea lo que se llama el efecto rabbit hole, el efecto tipo madriguera de conejo, ¿no? En referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Vos te metés y empezás a caer, a meterte, y bueno, y cuando querés acordar, estás en cualquier cosa. Entonces, claro, empezás con un video que es, bueno, mirá, la vacuna se produjeron demasiado rápido, y terminás con el video de Iru Landucci diciendo la Tierra es plana y las vacunas son para que los extraterrestres malignos nos dominen la cabeza. Sí, bueno, que de hecho, hablando de la Tierra plana, el crecimiento de los seguidores de la teoría de la Tierra plana tiene mucho que ver con los cambios que hizo YouTube en su algoritmo hace unos 10 años. Vos buscabas, si vos hoy en Google Trends buscás Tierra plana, vos ves que hasta 2015 y 2016 el crecimiento de las búsquedas es como súper marginal. Y más o menos con la época en que YouTube hace un cambio en su algoritmo, pasando de priorizar cantidad de vistas a priorizar justamente engagement, que la gente se quede más tiempo, ahí empieza a aparecer el crecimiento de las búsquedas de Tierra plana, porque en ese momento los pocos creadores de contenido que eran conspiracionistas de la Tierra plana ya tenían videos en ese momento de 10, 15, 20, media hora hablando del tema, y la gente se empezaba a meter ahí. Y entonces eso empezó a generar también que se consumiera más contenido relacionado con eso. Y vos entras riendo, te entras jodiendo, pero capaz que en una de esas agarrás y decís, no, capaz que hay una cosa que dicen que vos decís, pero en esto tienen razón, y capaz que dicen otra cosa que decís, capaz que en esto tienen razón, y te lo empezás a creer. Y terminás en esa línea. Eso tiene mucho que ver con lo que decía Joaquín de cómo las plataformas influyen. Estaba pensando ahora si existen algunas teorías de Uruguay. O sea, a este pero... nivel... No, ese es como un nivel muy alto, pero por digo... eso. Bueno, están las teorías de infiltración comunista que siguen existiendo, Bueno, aún hoy. Sí. ¿No? Siguen existiendo las teorías de la infiltración comunista en Uruguay, que las vemos en personas que trabajan en el Parlamento, Sí. No como funcionarios, o sea, sino como personas electas. Lo vemos, eso. No explícitamente te dicen, no es que vienen y te traen el discurso de McCarthy, pero tiene todos los componentes. Lo vemos eso. Vemos también componentes de conspiracionismo relacionado a eso, pero en realidad, claro, que vinculan con las conspiraciones globales a actores locales. También lo vemos. Sí. La idea de la cleptocorporatocracia de Salle, sí. ponele, es un poco eso, ¿no? Bueno, un poco Bastante. Un poco del todo, ¿no? O sea, Sí, Salle, bueno, claro, todo yo no el lo quería sistema. nombrar porque, bueno, yo qué sé, no sabemos, digo. Pero, Sí, o si no tenés cosas más puntuales, yo que sé, tenés por ejemplo lo de el caso de la calle Pou cuando era joven atropelló a una muchacha, a 2 muchachas, nunca se sabe a cuántas, y el padre lo cubrió, que también eso es algo que surge de un cruce de cosas que no tenían nada que ver, y surge eso, y hasta hoy tiene gente que piensa que la calle Pou cuando era joven atropelló gente y el padre lo cubrió, por ejemplo, y eso en realidad lo que sucedió ahí fue que hubo un accidente cerca de una reunión de un club del Partido Nacional donde estaba la calle Herrera, y el tipo fue a mirar y hubo gente que lo asoció eso diciendo que era el hijo, y de tiempo después salió se difundió en un medio local también, que ahora el señor también el señor también va a estar en las elecciones ahora, y eso fue creciendo también. sí, digamos que no es claro. eso, no es Pizzagate, ¿no? Claro. Lo que pasa es que acá es todo muy cerca del chuperío de tipo, No, o creo- del pero vecino que vio y... Creo que también tiene que ver en realidad también con cierta cuestión histórica de la importancia que tienen las teorías conspirativas en la historia de los países. En Estados Unidos es normal que haya grandes teorías conspirativas porque hay teorías conspirativas desde antes que Estados Unidos se independizara. En España, otra vez, es normal que haya teorías conspirativas porque hay... Bueno, no solamente porque hay teorías conspirativas desde antes que existiera, bueno, desde más o menos la época en la que empieza a existir España como cosa unificada, sino también porque, bueno, después estuvo, por ejemplo, el franquismo, que tuvo un componente también abiertamente conspiracionista. Entonces, es como que a veces hay países donde va a florecer más. También países donde hay ciertas religiones, donde son fuertes las religiones maniqueístas o milenaristas, también es posible que haya más fuerza de eso, ¿no? Entonces... Creo que también Sí, tiene que ver medio con que nos eso. salvó Jay Ordóñez de las teorías conspirativas, ¿no? De cierta manera. Bueno, no, pero no solo, también la masonería, el hecho de la laicidad, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Más allá de la separación de Iglesia y el Estado, sin duda que es un factor importante. Hay muchos componentes, pero de hecho, si te fijas, en realidad en Latinoamérica hay países que tienen más conspiracionismo que Uruguay,
Y en general tienen una serie de características, por ejemplo, más presencia de fundamentalismos religiosos, también, por ejemplo, más vínculos entre sus derechas con el franquismo, o al menos con las derechas gobernantes y el franquismo. Pienso el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Donde todo el pinochetismo tenía una relación muy fuerte con el franquismo, entonces también tuvo mucho de eso. Bueno, también donde, obviamente, la CIA tenía un rol importante sembrando discursos como para combatir a ciertos actores, ¿no? Y esto otra vez, retomando las teorías conspirativas, pero ahora mirá, una teoría conspirativa que era verdad, ¿no? Porque después lo desclasificaron. Entonces creo que también tiene que ver con eso. Hay como, el caso de Uruguay creo que pasa eso. Y después también hay otro factor que también tiene que ver con la rispidez de la polarización política. Argentina es un país donde ha habido teorías conspirativas, pero tampoco es que fuera un país donde constantemente estábamos viendo las teorías conspirativas, como si pasaba en Estados Unidos, y ahora sí los vemos constantemente. También creo que la polarización súper fuerte y sobre todo la violencia y la virulencia de esa polarización tuvo un factor, ¿no? Sí, cualquiera en Argentina que tenga un discurso en contra del gobierno, un artista, por él enseguida le dice, nada, estás ensobrado, ¿no? Bueno, como que hubiera un poder que le da plata para que critiquen al gobierno y no que alguien puede Sí. criticarlo porque quiera. De Bueno, los dos lados, digo, bueno, no es Sí, una sin cosa duda, solo de Milei. siempre. Y eso sucede con muchos líderes, con muchas personas que después se convierten en líderes políticos. A Milei al principio, no estoy yendo a las teorías conspirativas, si bien Milei dice cosas que son totalmente mentiras y cambia el discurso como quiere, pero Milei en un principio lo retuiteaba Alberto Fernández. Cuando Milei recién aparecía, Alberto Fernández lo comentaba y era como, che, qué capo este tipo. Porque criticaba a Macri. Porque criticaba a Macri. Acá, por ejemplo, antes de que se pasara a las vacunas son una mentira, el COVID es una mentira, a Ciuto lo compartían legisladores del Frente Amplio, por ejemplo. Javier Ciuto. Claro, entonces eso pasa inicialmente cuando es una cosa marginal y parece que es bueno esta persona que tiene un título y opina de algo. Bueno, le damos un poco de pelota, después la figura empieza a crecer, te das cuenta de que no era lo que decías. Sucedió con el Brexit y con Farage, Claro. el líder del UKIP, del Brexit. En una época, él tenía un discurso, que eso también pasa y que le sucede mucho sobre todo con las ultraderechas actuales, sucede que tomaron mucho discurso de algunas izquierdas y los pasaron para ellos, los dieron vuelta, los reconvirtieron y les terminó yendo mejor a ellos que a las izquierdas que daban esto. Milei habla de casta, yo el primero que iba a hablar de casta fue Pablo Iglesias, en Podemos. Sí, claro. Podemos era el partido anticasta de España. Iglesias después llegó a ser vicepresidente de España igual, pero de repente de un día para el otro agarró un tipo que piensa exactamente lo opuesto a Pablo Iglesias, diciendo lo mismo, hablando de la casta política y hablando de todo esto. Y con el caso de Farage en Reino Unido, previo al Brexit, pasaba eso. Había mucha gente de movimientos de izquierda, sobre todo de España, de la izquierda europea más que nada, ¿no? Que era donde se movía lo de Farage, que circulaban videos de YouTube de Farage diciendo cosas antisistema y todas estas cuestiones, porque en una época la izquierda era el que levantaba la bandera del antisistema, de otra forma totalmente opuesta como la levanta la derecha hoy en día, pero la levantaba. Y aparecía gente compartiendo videos de Farage diciendo, che, esto que está diciendo este tipo es buenísimo, sin conocerlo, y de repente vos empezabas un poco más y Farage era, a los migrantes hay que expulsarlos a todos, los homosexuales son una cosa horrible, el Reino Unido se tiene que ir de la Unión Europea, y de hecho es uno de los voceros principales para el Brexit después. Eso sucede y viene pasando mucho. Ya no estamos hablando solamente de conspiraciones, estamos hablando de cómo manipular el discurso. Pero eso viene sucediendo y a veces te agarras de las teorías conspirativas y a veces te agarras de determinadas cosas que tienen componentes de conspiración, pero que no son una conspiración propiamente dicha. ¿Tienes alguna más? No. Pues les podemos hacer la última pregunta que hacemos siempre. A veces la hacemos primera, pero últimamente la hacemos Al final. al final. No me vas a preguntar si soy feliz, ¿no? Como... No, está. no, pero el nuestro Cosas Dulces es un programa de obsesiones, no de pastelería, aunque se pueden llevar caramelos si quieren. Pero entonces hablamos de las obsesiones nuestras, como en este caso teorías conspirativas, y también de los invitados. Entonces la última pregunta siempre es ¿qué los obsesiona? Fua, qué buena pregunta, Mario. Sí. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser tipo... Siempre decimos lo mismo, condimentos, me dijeron una vez. O tipo la respuesta que han dado, ¿no? Condimentos, alguna persona, las lapiceras. Otra gente Lapicera. más profundo, tipo la muerte, la búsqueda de la verdad. Sí. Sí. Yo en este momento me obsesionan los relatos. Me obsesiona el cómo se construyen, se toman relatos de un lado o del otro y cómo eso
termina resultando en algo que le influye a la gente. O sea, la construcción de relatos y la influencia en las personas. Estoy como muy obsesionado con eso. Lo vengo viendo con muchas cosas y me genera como esa obsesión. Cómo determinadas cosas que notás que vienen de un lado o del otro surgen de determinadas cosas, dependiendo de a quién se lo cuentes y de qué manera se lo cuentes, puede influir o no en un ser humano. Bueno, ahora, para mí Internet ahora como que juega un rol clave en las redes sociales, no, más que nada, porque también estaba como muy ligado a cómo generar justamente el engagement en la gente. Entonces, tipo, a veces es como difícil cuando vos estás viendo algo, un video, por ejemplo, ¿qué estás diciendo que es verdad y qué le estás dando color como para que yo me quede a ver el video, claro. ¿no? Es como Sí. No, y bueno, con TikTok pasa, con Instagram pasa, con YouTube pasa, y yo en particular a mí me está pasando porque es como que me pega en la que era en mi red social que es Twitter, cómo se ha convertido en 2 años Twitter en una cosa que ya tenía cosas horribles, porque siempre tuvo cosas horribles Twitter, pero hoy en algo que ni siquiera lo podés parar de leerlo. O sea, hoy Twitter no podés leerlo, porque se generaron tantos cambios a partir de que llegó Musk a Twitter. No le voy a decir el otro nombre, le voy a seguir diciendo Twitter. Obvio. Lo hacemos dead naming. Claro, se generaron tantas cosas en torno a eso que hoy en día vos, en este momento Twitter es que ya era un poco antes, pero ahora es peor, pero ahora es una competencia por quién te la picantea más para que vos le respondas y monetizar. De alguna manera Bueno, más que monetizar todo con la eso. monetización, Y además, es el factor claro, central, la la monetización. claro, pero es de una manera muy absurda, porque en YouTube ridículo, siempre estaba la es monetización. ridículo. En YouTube siempre estuvo la monetización, hay cosas horribles de YouTube, pero después un poco vas corrigiendo. En el caso de Musk es como al revés, o sea, Twitter ya tenía esa corrección que luego hizo YouTube, Twitter ya tenía y Musk vino y la hizo pelota. Entonces hoy es eso, hoy entras a Twitter y no podés ponerte a leer comentarios de una publicación que tenga muchas cosas, porque vos tenés que ir scrolleando 10 veces para esquivar a todas las cuentas verificadas que están diciendo alguna pelotudez para que vos le respondas. Después tenés que esquivar a todos los bots que te ponen mis desnudos en mi perfil. Video, claro. Después tenés que esquivar a... Desnudos en mi perfil o que te ponen videos en bolas mismo ahí, videos en ¿no? pelotas. No es que te llevan a otro link que está ahí. Los tweets sugeridos Claro. que te aparecen también, tipo ahora que Los te tweets aparece ahí. sugeridos, tenés que esquivar a 70 boludos que le piden a un bot que le saque una captura de pantalla. Eso entiendo no lo por qué puedo todavía entender, saben vos. sacar una No lo captura de puedo pantalla. entender. Pero ahí tenés que seguir y después ahí recién capaz Yo que pensé tenés un que comentario que puede estar bueno. Pensé que lo hacían para joder. O sea, realmente hay gente que no sabe sacar una No lo No sé, entiendo. voy a hacer esto, no les pregunté, pero son muchos. Son muchos como para que solo sea para joder. Hay gente que no sabe hacer botón derecho, descargar archivo. No, en serio, la otra vez me decía una persona que trabajaba en un lugar de fotocopias que alguien fue y le llevó una captura de pantalla para que le imprimiera una imagen. Y le dice, mirá, no, esto no va a estar bien, no va a quedarte bien. No, pero ¿cómo no? Mirá, bueno, obvio, después le queda una porquería. Obvio. Y era una imagen de alta resolución. Te dijo, pasame el link y le bajó la imagen de alta resolución porque estaba como imagen de alta resolución. O sea, pasa. Digo, la gente un poco naturaliza las cosas. No sé. Mucha gente no problematiza las cosas que usa todos los días. Sí. Igual es rarísimo esto, ¿no? Lo del Picasso No, Mil sí, es sí, rarísimo. Es raro, sí, es rarazo. Es rarazo. Bueno, pará ahí, Joaquín. Mirá todo el tiempo No que zafaste, te di. no No, zafaste. Mirá todo el tiempo que te di para pensar. Yo no es que tengo una obsesión, tengo una obsesión, es que yo me obsesiono con cosas. Con todo. Y cuando querés acordar, claro, estuve 8 horas leyendo las cosas más oscuras sobre un tema que me interesa. ¿No? Y después, que nada que ver, o sea, me interesó en ese momento, después por ahí no me importa nada más, ¿no? O Pero sea, lo último, o lo que estás ahora. no, yo qué sé, déjame pensar ahora. Bueno, pero puede ser eso también. Obsesión Claro. puntual de la última semana. Obsesión puntual, no, pero es que no, es que el problema es que no es una, ¿entendés? Ese es el tema, porque me puse, por ejemplo, a mirar... Top 3 de obsesiones puntuales de la última semana. Me puse a mirar cómo funcionan los diodos y los triodos de electrónica, porque sí, me puse a arreglar un pedal de guitarra y bueno, yo qué sé, ¿cómo funciona? Mirá, y me puse a leer eso y después me puse a ver la base de electrónica y a partir de eso me puse a empezar a ver... terminé leyendo cosas de teoría cuántica que no entendí un soto, entonces tuve que ir a leer
sobre otras cosas de mecánica cuántica. Ponele, eso estuvo medio heavy, ponele. Wikipedia es el mejor amigo del que le gusta caer en Wikipedia agujeros. funciona muy bien, sobre todo si vas después a las referencias y vas a continuar leyendo. A mí me pasa eso, yo lo uso para buscar referencias. Exacto, O sea, es la Wikipedia naturaleza. es, esta referencia, bueno, vamos a ver, y esta referencia de dónde viene, y esto de dónde viene, y termina en cualquier lado. Bueno, Sí, eso depende de lo que eso estés buscando. bueno. Si estás leyendo sobre las cruzadas, como estuve yo el otro día, me contenté con Wikipedia. ¿no? Bueno, pero somos conscientes que Sí, la leo en porque inglés, que en inglés está mejor. y porque fuiste poco ambicioso. Sí, no. No, está, por eso también, porque te colgás con la cruzada y después terminás yendo a la biblioteca a leer. Sí, yo qué sé. a leer más. Bueno, acá justo la Biblioteca Nacional en realidad tiene todos libros que son en realidad de segunda fuente, pero yo qué sé, te pones a ver los papers de los investigadores, como he hecho con algunos temas. Sí. O sea, vos sos un obsesivo de verdad. Sí, o sea, cuando algo a veces hay cosas que no me interesan y cuando algo me interesa, sí, me pongo loco. Es excelente, la expresión me pongo loco es buenísimo. Aparte, a mí me pasa que en un momento llegás caes en un pozo, es literal el rabbit hole. Es el rabbit hole, absolutamente. Sí, me pasa pila. Che, pará, si es por recomendar para la gente que le haya interesado, la serie de QAnon, HBO. Q Into the Storm de HBO, es un despelote. Buenísimo. Muy bueno, sí, todo. Y en inglés, pero el podcast Rabbit Hole del New York Times está muy bueno También, también. está bueno. Y ya que estamos, no, porque ahora ya seguimos de largo. A mis amigos de La Tortulia que tuvieron un podcast que se llamaba El Cisne Más Negro, y ese podcast tenía una etapa, tuvo una serie de creo que son como 12 capítulos que se llama Cómo se rompió Internet, que hace como una especie de orden cronológico de qué cosas fueron afectando para que Internet sea lo que ahora creemos que es Internet. Y no lo que se pensaba en un inicio de Internet, que era esa cosa hermosa, maravillosa que nos va a cambiar la vida. Que nos cambió la vida, pero no para el lado que pensábamos. Bruno, Joaquín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Y no dijimos nunca que nos pueden seguir. No empezaste así hoy, es verdad. Rompiste como la racha que tenías. Nos pueden seguir en Instagram y en TikTok. ¿no? Cosas dulces 1170. Sí, Ahí muy va. bien. Siempre métela con- dudo. Dios mío. Hasta el miércoles que viene. Cosas dulces para